Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Pues cruzamos el velo para encontrarnos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches amigos a todos. No podía faltar, por supuesto, esta última visita a ese otro lado del velo y que nos contaras estas historias que nos traes siempre tan conmovedoras y tan esperanzadoras. Nuria, hoy te traigo un broche de oro. Ah, vaya. Un broche de oro, sí. Bueno. Mira, ¿tú sabías que hay una leyenda y una novena a una santa que tiene que ver con una señal? No, ni idea. Te lo prometo. Bueno, mira, hoy vengo a contaros a todos, amigos, la historia de Santa Teresa de Lisieux, que fue una monja de clausura. Ella falleció muy jovencita, falleció a los 25 años. Y bueno, os cuento un poquito de ella, Sí. que es que de verdad que os va a maravillar esta historia. Mira, Vale. ella nació en Alençon, en Normandía, en el año 1873. Y bueno, ella fue educada por monjas benedictinas. Y bueno, cuando ella estaba en la edad de hacer la comunión, pues vio cómo su hermana ingresaba a las carmelitas. Y eso, Sí. pues bueno, le dio una visión. Siempre estuvo en el seno de una familia muy católica. Entonces, bueno, pues ella siempre había tenido un poco esa llamada, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que pilla una enfermedad brutal, lo pasa fatal, está al borde de la muerte y le dan poquísimas opciones de sobrevivir. Sí. Y ella cuenta que se encomienda a la Virgen, se hace una especie de meditación orando constantemente a la Virgen y ella se cura y sobrevive. De las 10 personas que estaban con la enfermedad es la única que sobrevive. Y en ese momento ella decide que ella va a dedicar su vida a Dios. Sí. Que ese es su papel en la vida y va a dedicar su vida a Dios. Bueno, ella hizo una peregrinación a Roma y fue iniciada por el Papa León XIII. Los que sepan del mundo católico, no sé si se dice iniciada, la historia es que fue quien la hizo monja, vamos, por decirlo así de alguna manera para el que no... Y bueno, pues ella, así a grandes rasgos su vida, ella murió muy jovencita porque murió con 25 años el día 30 de septiembre de 1897. Y bueno, pues ella se hizo famosa con el tiempo, primero por la historia que viene hoy y también por su libro Historia de un alma, que es un libro autobiográfico y uno de los manuales más importantes de la espiritualidad universal. Así que el que no lo conozca, pues ahí le dejamos una reseña, porque la verdad que el libro... Me lo estoy apuntando merece la pena. ya me lo estoy apuntando. Sí. Bueno, pues aquí viene la historia, Nuria. Ella profetiza su muerte y a su grupo cercano le dice lo siguiente. Le dijo, después de mi muerte, yo haré llover rosas. Una vez que yo fallezca, haré que caiga una lluvia de rosas. Sí. Bueno, la gente que la conocía dice que ella era una persona tan noble, tan espiritual, tan buena mujer. Sí. Que bueno, que ella creía que era por el tema de su libro y que las rosas eran sus palabras, ¿no? Bueno, ella fallece en 1897. Su libro alcanza una fama y bueno, deciden ordenarla, era la palabra que no me salía antes, ordenarla en el sacerdote, en la monja, ordenarla. Bueno, pues entonces el libro coge tal fama que deciden beatificarla y la hacen la beatificación antes de convertirla en santa, que ya sabes que eso lleva un proceso dentro de la iglesia que algún día contaremos, porque aquí también hay marañas de cosas de estas que nos gustan. Bueno, pues están en el proceso de la beatificación para hacerla santa y en el año 1925, o sea, 27 años después de su muerte, un jesuita llamado el padre Budigan,
Bueno, pues empezó a recitar una novena y fue a ver el cuadro, fue a la capilla donde estaba el cuadro de ella Sí. y ella la habían representado con un ramo de flores, con un ramo de rosas en el pecho. Ujú. El cuadro de ella, de hecho, si lo buscáis, es ella con el hábito de monja y tiene un ramo de rosas en el pecho. Sí. Y entonces él, rezando, decidió rezar una novena Ujú. y esa novena rezársela a ella. Y Sí. bueno, le dijo que si le ayudaba, que estaba en un momento muy complicado en ese momento, que Ujú. solo le pedía una señal. Y ya que ella tenía tantas rosas en la mano, que le brindara una. Ajá. Bueno, Nuria, 3 días después, este padre, este jesuita, lo destinan a las misiones a un país de África donde dicen que había una selva, pero bueno, una selva brutal, que de estas que están súper, que vamos, que entre una tribu y otra tribu no hay relación del hombre, no se ven unos con otros y mucho menos con Ujú. el hombre blanco. Sí. Bueno, pues en medio de la selva, él recuerda su novena y dice que sin saber cómo aparece una rosa en medio de la selva. Wow. Pues allí había una rosa. Ujú. Enferma, lo traen de vuelta a Francia y en la capilla le pide a las monjas que le hagan una novena y que la van a llamar la novena de las rosas, Ujú. porque él ya siempre sus novenas iban a ser para ella y para su gran dama de las rosas, ¿no? Y de hecho se llama así, la novena de las rosas, la que se le hace a Santa Teresa de Lisieux. Ujú. Bueno, Nuria, en ese momento él le dijo en agradecimiento por haberme ayudado a recuperarme de la enfermedad que se contagió ahí en África, voy a hacerte una novena. Dice, gracias por esa señal. Y dijo, y bueno, me encantaría saber que escuchas mis palabras. Bueno, todo el mundo cuenta, está documentado, Nuria, que en ese día, Ujú. cuando iniciaron la novena de las rosas, como ella se llama, dicen que un olor a rosas inundó toda la capilla. Pero tú imagínate qué intensidad tendría el olor, que hubo gente que se tuvo que salir de la capilla. Madre mía. O Wow. sea, tuvo que salirse de la capilla, claro. Ujú. Todo esto lo registró la iglesia y efectivamente la terminaron haciendo santa porque ella había prometido lo que cumplió, que cuando ella falleciera iba a hacer llover un Ujú. millón de rosas. Y desde entonces, Nuria, las novenas que se le hacen, como te he adelantado antes a Santa Teresa de Lisieux, se le llaman las novenas de las rosas. Ellas salen, como te he dicho, en el cuadro de las rosas y Sí. todo por la señal que ella envió a todo el mundo de que le concedería lo que le pidieran Ujú. con el olor a las rosas. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, mientras que te estaba escuchando, claro, a mí me has hablado de este libro y yo enseguida es que me vuelvo loca. O sea, y lo he estado buscando por internet mientras que te escuchaba. Eh, y bueno, tengo una buena noticia y es que está en audiolibro en YouTube. O sea Anda, que aquel que lo quiera escuchar, pues puede hacerlo. Está en el canal de Carmelitas Descalzos. Está audiolibro de Historia de un alma y está completo. Son 6 horas y pico de audio. Con voz real, ¿eh? No es voz de estas robotizadas, voz real. pues recomendable porque se considera una de las, vamos, se considera uno de los manuales de espiritualidad más importantes de la literatura universal. O sea Ujú. que recomendadísimo y bueno, ya me contarás si lo lees, si lo Sí, escuchas sí, o lo sí. lees. Sí, sí, sí. Por supuestísimo. Ya te diré, ya. Bueno, pues nada, Nuria, como siempre, la verdad es que ha sido, como bien decías, ha sido el broche final para terminar la temporada, ¿eh? Jo, es que era una historia maravillosa que Menuda historia. Sí, sí. yo pido señales de que me llegasen buenas historias y historias bonitas de estas que le toquen a todo el Qué mundo, pero bueno. tú sabes que a mí me encanta, soy un amante de la historia Ujú, como tal. Y bueno, ya cuando se mezcla historia con espiritualidad y con, ujú. ya pues vamos, ya nos ponemos, imagínate, brillantes, brillantes. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, qué maravilla. Compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues os sigo dando ya para la próxima temporada, seguro ya estará Venga, a ver si es lo, verdad. lo que quiero organizar, A que es ver que si no es he verdad. tenido Venga. tiempo, tú lo sabes. Sí.
Pero bueno, sigo dando el de siempre, que es Nuri con YPCC, y ya sabéis que ahí nos podéis contar lo que queráis, que podéis preguntarnos lo que queráis, y luego ya, pues cuando sea, ya estará más enfocado pues a todo este tema, que quiero hacerlo exclusivo para Canal del Misterio. Fenomenal. Bueno, pues compañera y amiga, que pases unas vacaciones maravillosas. Pásatelo muy bien, muy bien, muy bien. A ver si nos vemos. Me encantaría que nos viéramos. A ver si me puedo Claro que pasar sí. por ahí, por Madrid. Y os hago una visitita a todos vosotros, que tengo muchas ganas. Lo que pasa que, Y bueno, nosotros ganas de verte. estando como está el tren, tampoco te creas que me crea mucha seguridad el llegar, pero bueno. Bueno, no sé. Bueno, Igual me armo de valor y me cojo el tren y me yo, voy para allá. yo como extremeña, que de tren sabemos Bueno, mucho, ya te digo. te puedo decir que bueno, que tarde o temprano llegas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿verdad, Nuria? Porque sin tú y yo Pues empezamos. sí, Madre mía. sí, total. Bueno, pues nada, compañera, que lo disfrutes. Y el septiembre, el viernes digo yo, madre mía, ¿en qué estaré pensando yo ya? El septiembre, nada, te esperamos aquí y bueno, continuaremos, pues eso, dando pruebas de que la muerte no es el final y que cada vez se entere más gente que esto solamente es un pasito más a una nueva forma de vida, de conciencia, y que no es lo que nos han contado en absoluto. Efectivamente, subrayo cada palabra tuya y aquí estaremos en septiembre para seguir contando historias, para seguir compartiendo con vosotros y también para escucharos, que sabéis que nos encanta. Así es. Compañera, felices vacaciones. Feliz verano, un besito a todos.